Hola, ¿cómo están amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Expectativa Noticias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Saludamos también a quienes nos ven a través de Canal 2 en Ciudad Cuauhtémoc y a través del canal 170 de Cable Más. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Bueno, este es el avance de lo que le voy a platicar hasta las 2:30 de la tarde y también déjeme comentarle que estaré platicando aquí en unos momentos más en el estudio de Canal 28 de Expectativa Noticias con el señor licenciado Pablo Bernas, quien es consultor público. Con él vamos a platicar acerca de lo que es el fracking o la extracción del gas shale, como se ha comentado ya durante muchísimo tiempo. Es una iniciativa del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, en el que prácticamente ya están participando empresas de todo el mundo que tienen interés precisamente en este proyecto en México, y al cual muchos ambientalistas y científicos también de México y del mundo, así como políticos y la sociedad en general, bueno, pues también están participando, algunos de manera activa, positiva, aceptando este proyecto, pero hay quienes también lo rechazan y de una manera enérgica. Bueno, pues sobre el fracking vamos a platicar en unos momentos más con Pablo Bernas. Bueno, déjeme decirle que lamentablemente el Vivebus sigue dando mucho de qué hablar. Una unidad del Vivebus el día de hoy atropelló a un niño de aproximadamente 10 años de edad, quien lamentablemente murió minutos después cuando era atendido de emergencias, por médicos de emergencias, por paramédicos. También el día de hoy, un fuerte choque de frente entre dos vehículos dejó como saldo 8 heridos sobre la carretera vía Corta-Parral, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. ¿Y sabe usted qué está pasando en el ámbito de seguridad pública municipal? Pues que la Policía Municipal de Chihuahua no cuenta con las suficientes patrullas, tienen un déficit bastante fuerte y por falta de patrullas, el alcalde Javier Garfio Pacheco, pues lamentablemente no sabe cómo resolverlo en el corto plazo. Cercan el acceso a Palacio de Gobierno ante las manifestaciones que se han dado el día de hoy, ahí contiguas a la Plaza Hidalgo. Hay 320,000 personas en pobreza extrema en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Esto lo dice la FECHAC, quien está realizando un acopio de alimentos para apoyar a las personas que carecen de recursos económicos para comprar comida y que por ende padecen de hambruna. Y mire, el día de hoy, no sé con qué intención, pero el día de hoy se difundió una imagen donde está conviviendo el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el exalcalde de Chihuahua y ex candidato a la gobernatura del estado, Carlos Borruel. Hoy aparecen en una imagen en la Ciudad de México, acompañados por el escultor camarguense Sebastián, y esto se lo voy a dar a conocer también. Bueno, pues estas y otras noticias aquí en Expectativa. Le pido por favor que me acompañe hasta las 2:30 de la tarde. Vamos a unos mensajes, son bastante breves y regresamos con todo el detalle de la información. Gran celebración del Grito de Independencia, con la presentación estelar de Marco Antonio Solís, el Buki. Además, banda La Consentida, Narcedalia, Sonora Lagunera y Caballo Dorado. 15 de septiembre, desde las 2:30 de la tarde, en la Plaza del Ángel. Chihuahua vive, Gobierno del Estado invita. Vive intensamente toda la pasión del fútbol. Dorados Fuerza Watch contra Águilas Reales de Zacatecas. Asiste al Estadio Olímpico Universitario este viernes 12 de septiembre en punto de las 7:30 de la noche. Vibra con nosotros siguiendo la huella de los Dorados de Chihuahua. 90 minutos de adrenalina a través de Canal 28. Somos Fuerza Watch y vamos por el campeonato. No tiene pila. Bueno, ya estamos de regreso. Le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Mire, vamos a entrar de lleno en la entrevista aquí en el estudio de Canal 28 con el licenciado Pablo Bernas, Pablo Bernas, quien se encuentra aquí con nosotros y pues ya es un viejo conocido. Pablo Bernas
Él tiene participaciones como escritor, como periodista, como politólogo, como consultor en varios medios de comunicación de la capital del estado de Chihuahua, pero también allá en la capital del país, en la Ciudad de México. Y bueno, pues le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Canal 28, pues para platicar de un tema muy interesante que pues ya se ha difundido y se ha tratado y se ha comentado en todas las vías de los medios de comunicación, y que es precisamente el fracking o la extracción del gas shale. El fracking implica un riesgo ambiental y debe evitarse, o el fracking es una solución a los problemas de energéticos o de energía que tenemos en el país. Esto lo vamos a platicar con Pablo Bernache, pero antes déjeme darle a conocer lo que se da precisamente públicamente tratado con el fracking, que ha sido rechazado en países de Europa por los riesgos ambientales que implica. Déjeme decirle que una comunicación del gobierno de Washington, de los Estados Unidos, para que tenga en cuenta los posibles riesgos que implica permitir en Colombia la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el llamado fracturamiento hidráulico, también conocido como fracking, y ahí estamos viendo imágenes precisamente de lo que se trata, hasta dónde tienen que llegar, hasta el fondo de la tierra para extraer el gas, fracturar la piedra y además cruzar por los mantos freáticos. Ahí está. ¿Qué es el fracking? Sobre la explotación de gas y petróleo mediante la técnica de fractura hidráulica. Bueno, pues déjeme que decirle que en Colombia se ha empleado la explotación de los hidrocarburos no convencionales, que conlleva un riesgo latente para el patrimonio ambiental por la posible contaminación de aguas subterráneas, la afectación de fuentes hídricas, el riesgo para centros urbanos en el área de influencia, la salubridad pública y el riesgo ecológico. Eso es lo que dice el colombiano avalado por el gobierno de los Estados Unidos. Esto precisamente es la motivación de una función de advertencia que llegó a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, a la Autoridad Nacional de Licenciaturas Ambientales, la ANLA, y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el 2012. Pero otra emitida por el organismo de control, esto ante la reciente expedición por parte del Ministerio de Minas de una reglamentación para la ejecución del fracking en el país, que sin embargo, tal como se ha explicado en esta cartera, no es sinónimo de un inicio de fracking, sino control, ya que las empresas deberán solicitar las licencias ambientales correspondientes y demostrar que cumplen con las condiciones para una labor responsable. La Contraloría General de la República de Colombia y el Departamento de Estado de la Unión Americana de Estados Unidos sugieren aplicar el principio de precaución ante la inseguridad que existe frente a las consecuencias del fracking y previene sobre los riesgos ambientales que se pueden generar en el licenciamiento para hacer dicha explotación por empresas nacionales e internacionales. Y aquí pues iniciamos ya la charla con Pablo Bernache, a quien le vuelvo a preguntar nuevamente. ¿El fracking, Pablo, implica un riesgo ambiental y debe de evitarse o debe de impulsarse y que esto sea la solución en futuros años para la energía y el gas shale que se pretende extraer del subsuelo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y en la imagen que acaba de ver el público, tú veía una tubería que iba bajando y luego tenía una curva. Sí, ahí está. Y la profundidad que hay en el tramo vertical es de 3,000 metros. 3 kilómetros. 3 kilómetros de profundidad. Gira la tubería y va a lo largo en cerca de 1,500 metros. Y para eso ya pasamos por los mantos freáticos. Así es. Ahora bien, los que están produciendo actualmente este proyecto lo están impulsando las empresas que se dedican a este tipo de energía. Naturalmente dicen que es una maravilla y que todo es trabajo control y que no hay riesgos. Del otro lado tenemos a los grupos más radicales de ambientalistas diciendo que no se haga a ningún precio, ¿sí? Normalmente los pozos de donde se extraen los mantos freáticos generalmente no llegan al kilómetro de profundidad, pero hay que considerar que el fracking es una tecnología nueva. Si nos hubiéramos ido en 1910 a Veracruz, o hubiéramos ido a Texas o a Pensilvania y nos lleváramos a los ambientalistas en un túnel del tiempo,
armarían un escándalo porque eso era un desastre total. Se derramaba petróleo, se derramaban químicos, no había técnicas para controlar, el excedente de gas en los pozos petroleros se quemaba, o sea, era un desastre. Inicialmente la técnica de fracking o de fracturación utilizaba agua, o sea, tú utilizas agua y es en cantidades enormes. Estamos hablando de que se necesitan 6 millones de litros de agua para un proyecto de pozo de fracking. Para un proyecto. Para un pozo, 6 millones de litros. Para un solo pozo. Así es. Es el equivalente a la cantidad de riego, más o menos, de un campo de golf más grande que el del campestre, su gasto de agua durante un mes, por cada pozo. Sí. Ahora bien, inicialmente de esa agua que tú inyectas a presión, caliente, etcétera, ¿por qué? Porque lo que es la lutita, el producto, no es otra cosa más que hidrocarburo seco. El petróleo tiene cierto grado de consistencia líquida, no, ese está seco. Y se sabía desde antes de 1980 que existían esos mantos a esas profundidades, pero no era rentable el poder extraerlos. Ok, entonces metes el agua, esa agua a presión fractura y te va a permitir sacar el gas chale. Del 10 al 30% del agua que tú inyectas al pozo vuelve a salir. Inicialmente la acumulaban simplemente en presones, ¿sí? Actualmente ya en algunas de las compañías, sobre todo en Estados Unidos, tratan dicha agua y la reciclan para volver a utilizarla en el pozo y cada vez usar menos agua fresca. Pero ya está en proceso un sistema nuevo de fracturación, de fracking, donde en lugar de agua van a utilizar un gel que va a tener una alta concentración de dióxido de carbono, que además vuelve más eficiente los pozos. Y este dato nuevo que nos estás comentando, Pablo, de este gel que se va a utilizar, ¿por qué no se ha dicho cuando se ha platicado de este proyecto en México? ¿Por qué no se ha dicho que se va a utilizar este gel y que no se va a utilizar el agua, los millones de metros cúbicos de agua que estás comentando? Mira, hay algo que tú y yo sabemos, y es que el periodismo de investigación en México lo practica una superminoría. En los medios de comunicación muchas veces no hay recursos suficientes para que sus periodistas, sus investigadores puedan accesar la información, no hay un gran incentivo. Llevamos ya cerca de 10 o 15 años donde la mayor parte de la noticia, como tú lo acabas de dar, es quién comió con quién cenó con quién, quiénes son adversarios. Un político sale a declarar que el partido contrario es homosexual y él a su vez declara que él es un transexual y se va llenando, nos vamos llenando de información, pero más bien nos vamos llegando de datos y de escándalos, pero hay poca información. ¿Sí? Y este tema sucede precisamente con el gas chale. Ahora bien, la razón por la cual se empezó a explotar a partir del año 2000, fundamentalmente en algunos estados de Estados Unidos, especialmente en Texas y en Pensilvania, fue porque el petróleo ha llegado a estar en un precio de $100 el barril, fundamentalmente generado por la demanda del crecimiento de India y de China. Entonces, en el momento en que ya tenemos un petróleo muy caro, se volvió rentable la extracción de ese gas chale. Además, Estados Unidos tenía un especial interés porque empezó a tener que importar gas y empezó a tener que importar petróleo. En este momento, Estados Unidos ya no es un importador ni de petróleo ni de gas y se va a convertir en exportador. Entonces, también muchos de los sistemas y los estudios fueron financiados por razones estratégicas, no necesariamente de negocio. Ahora, en el caso de Chihuahua, pues muchos de las reservas que hay en el sur de Estados Unidos, pues naturalmente implica que hay reservas en el norte de México, Sonora, Chihuahua, Coahuila, fundamentalmente, y Tamaulipas. Y entonces han empezado a hablar de que la llegada de inversiones en gas chale va a ser uno de los grandes rescates de la economía y del empleo en Chihuahua. El gas chale en Chihuahua
cuando le tome 1, 2 o 3 años madurar, va a ser un gran negocio, pero no va a ser un rescate ni económico ni de empleo. ¿Va a haber riesgos de tipo ecológico? Sí, sobre todo considerando la normatividad y nuestra cultura acostumbrada a hacernos de la vista gorda, a ser flojos, ¿sí?, a dejar las cosas pasar. ¿El riesgo de que se contaminen los ríos subterráneos, los mantos freáticos? Mira, en Estados Porque Unidos... esa es la preocupación principal de todos los chihuahuenses, sobre todo en un estado, Pablo, donde no tenemos agua y la poca que tenemos, pues que esté en riesgo de contaminarse o en peligro de contaminarse, pues eso sí nos dañaría muchísimo. El estado de Chihuahua ha habido una prospección intensiva de dónde están los mantos freáticos y el agua, ¿sí? Es uno de los estados precisamente por el proceso de sequía donde hay una gran cantidad de información. Ahí el único problema va a ser que alguien se ponga un overol y se ponga a buscar los papeles en donde estén archivados. Entonces, de entrada sabemos exactamente dónde hay agua y dónde no hay agua. ¿Existe la posibilidad de un accidente? Sí, siempre va a existir una posibilidad de accidente. En Estados Unidos, lo que es la contaminación, o sea, situaciones de contaminación de mantos freáticos es mínima y se dio al principio del año 2000, 2003, 2004, cuando se estaba desarrollando la tecnología. Lo que ha habido de riesgos ha sido algo similar a lo que acaba de suceder en la mina de Sonora, que en un momento dado había un presón conteniendo agua residual, se perforó y al río Colorado llegaron 6 millones de litros de agua contaminada. Y que además, Pablo, hay que decirlo, ese error, y por una sola ocasión, bastó para que por siempre ese río quedara ya contaminado, inservible para la productividad agrícola, ganadera y de consumo humano. Ok, ahí está faltando una gran cantidad de información en lo que sucedió en Sonora. Mira, yo le doy seguimiento a la información por mi actividad como consultor en las áreas de estrategia y otro tipo de manejos de crisis, etcétera. La primera noticia que sacaron fue que se habían derramado 6 millones de metros cúbicos de ácido sulfúrico. Si hubiera sucedido eso, ahorita habría 500 muertos. Lo que sucedió fue el derrame de 6 millones de metros cúbicos, parte de los 6 millones de metros cúbicos de aguas residuales de la mina, que logró un nivel de contaminación delicado, ¿sí?, pero que no ha cruzado a ser fatal, porque no hemos tenido casos de decesos, afortunadamente. Ahora, refleja, en estas industrias de la minería, de la energía, siempre existen esos riesgos. Y una de las cosas importantes que debemos considerar, ahorita somos alrededor de 7,000 millones de habitantes. Si realmente la humanidad nos manejáramos con un criterio ecológico, no viviríamos ni la 10ª parte de esos 7,000 millones de habitantes. ¿Por qué? Pues el método más ecológico, pues es no te vacunes. Claro. Otro tema, si en este momento se tomara la decisión que todos los campos agrícolas del mundo se dedicaran a producir alimentos en forma ecológica, se produciría la 1/4 parte de los alimentos que hoy se generan al triple del precio. Ahora, yo no estoy defendiendo a las empresas, nada más llega el momento en que los seres humanos tenemos que asumir también en cierta forma las consecuencias del desarrollo tecnológico, donde hemos inventado insecticidas, hemos inventado fertilizantes, hemos desarrollado nuevas variedades. Y como la humanidad sigue creciendo, se estima que todavía vamos a tener un crecimiento de 15 a 25 años. Eso significa que la humanidad necesita utilizar sus recursos de la manera más responsable para conseguir los alimentos, la energía, el vestido, la medicina, mínimos necesarios. Y ahí es donde empieza la gran ambigüedad. Si tú me dices, oye, ¿por qué en México se está acudiendo al gas Charlie? Muy simple. En México no tenemos una producción suficiente de gas. La mayor parte del gas se importa. Pero además ese gas se importa y llega por Tamaulipas o llega en barcos.
De tal manera que un gas que podría costar $4, 1 millar de pies en Chihuahua, hoy se tiene que pagar a 8, a 12 o a $16. Por eso están construyendo los gasoductos. Y ustedes dicen, bueno, si había esa necesidad, ¿por qué Pemex no lo hizo? Bueno, pues porque en Pemex llevamos alrededor de 20 años sacándole hasta el último centavo para financiar el 30% o el 40% del gasto público del país. O sea, hemos estado usando la beca de Pemex para irla pasando. O sea, Pemex está hecha no para el proyecto original que se pensó que se creara Pemex, que era precisamente la productividad en hidrocarburos, energéticos, en fin, todo este tipo en esta materia, sino que se está Pemex desvirtuando y utilizando para efectos políticos, gubernamentales, de grupos, de familias. Ya estamos viendo y visto muchísimas veces a Romero de Champs cómo se la pasa de lo más lindo siendo líder sindical. Oye, el turismo, o sea, tiene que mejorar el turismo mundial. Y el propósito fundamental de Pemex no se ha cumplido entonces. Mira, te voy a dar un dato. Sí. En 1999, cuando estaba Zedillo en la presidencia, ya veían la catástrofe que hoy está viviendo Peña Nieto. En esa época estaba lo que era Cantarell. Sí. Cantarell ya está colapsado. Se descubre en 1973, empieza en producción en el 79. Pero durante el periodo 79 a 99, Cantarell producía 1 millón de barriles diarios. Pero ya iba a empezar a caer la producción. Entonces Zedillo va con el PAN, va con el PRD y les dice, señores, necesitamos una reforma energética. Lo mismo va a repetir Calderón. Pero en las dos ocasiones, en la última ocasión, cuando la gente del PRD se junta con el PG, el PG le dijo, no lo arreglen, cuando nosotros lleguemos a la presidencia lo vamos a arreglar. Ok, ¿qué hicieron? Cantarell, en una zona muy pequeña, había aproximadamente alrededor de 100 pozos, perforaron 40 y tantos pozos más, se construyó la fábrica de nitrógeno más grande del mundo para inyectar presión y sacar más petróleo. Se elevó de 1 millón a 1,5 millones de barriles diarios. Y se sabía desde entonces que eso iba a durar alrededor de 15 años. Ese 1,5 millones que nos lo gastamos a lo idiota en el país. Ahí tenemos, en todas las capitales de los estados, hay un centro de convenciones. Recientemente querían ampliar el de aquí, sí, porque nos la pasamos lleno de convenciones todos los años. Hoy, Cantarell produce 280,000 barriles. Y además una situación muy grave. En los últimos 4 meses, la producción de petróleo de Pemex ha ido reduciendo entre un 3 y un 5% por mes. Significa que el año que entra, en el 2015, tenemos un déficit de 7% en el presupuesto federal comparado con este año. El gobierno federal se va a tener que endeudar en 140,000 millones de pesos más, y ya estamos a punto de rebasar una deuda que rebasa el 40% del PIB. Esa es una frontera en que los financieros y los economistas sugieren que no crucemos para no vivir situaciones como Grecia o como las que está viviendo Argentina o las que está viviendo Venezuela. Entonces, retomando, México no pudo recuperar su capacidad de extracción de petróleo, número 1. 2, a partir de este mes o a más tardar a principios de 2015 se van a empezar a importar 200,000 barriles de petróleo ligero que ya no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la estrategia? Como mucho del gasto de petróleo, de diésel, de gasolina tiene que ver con la generación de energía eléctrica y actividades industriales. En la medida en que generemos gas, eso reemplazaría y dejaría el petróleo para nuestras necesidades de gasolina, plásticos, fertilizantes y otro tipo de productos. Entonces, a México no le queda de otra. Y un tema, ahora, ¿que vamos a correr riesgos? Sí, pero van a ser riesgos menores, porque a diferencia, por ejemplo, de Arizona con el río Colorado o otros ríos, aquí básicamente lo que tenemos es una zona semidesértica. Aquí lo que deben de tener cuidado es en no atravesar mantos freáticos,
o sea, perforar por las orillas, que ahí es lo peligroso, cuando de repente alguna compañía urgida de dinero se ponga de acuerdo con algunos funcionarios públicos y diga, oye, pues tú me autorizaste que yo no podía perforar más que a 10 kilómetros de un manto freático, ahí te va una lanita y vamos a perforar a 5. Pues ahí es donde está el problema, Pablo, porque pues ya sabemos cómo se las gastan aquí en México los políticos, la gente del gobierno y sobre todo quienes van a estar cerca de estos proyectos, porque precisamente ese es otro tema que luego trataremos, el del moche, el de la corrupción, que para todos se prestan, menos para pensar en la seguridad de las personas que habitamos este estado. Y un tema importante, toda la industria, o sea, en el momento en que haya, te voy a dar un dato, en el estado de Pensilvania hay 1,500 pozos. Esos 1,500, para atender esos 1,500 pozos hay 18,000 empleos, son 10 trabajadores por pozo. Y se considera que eso impacta en 5,000 empleos indirectos, 15,000. Se ha dicho que el proyecto del gas Chale va a hacer un gran boom al empleo en Chihuahua. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Si estos fueran pozos que se estuvieran perforando hace 100 años, bueno, pues a lo mejor habría 50, 100, 200 trabajadores. Pero actualmente la tecnología automatiza los procesos. Claro. Entonces, con 10, 15, a lo mejor cuando estás perforando vas a tener 50, 60 empleados, pero ya en operación vas a tener 5 o 6. No necesitas. Este no es un proyecto que genera gran empleo. Y esto ha sido una gran controversia en Estados Unidos, porque había datos donde te decían, no, van a generar 180,000 empleos o 200,000 empleos en Pensilvania. No es cierto. Hay 18,000 hoy y 5,000 indirectos. Bien, para terminar, Pablo, entonces es un proyecto que debe de adoptarse, que la gente de Chihuahua debe de informarse para que esté enterada precisamente de los beneficios que va a traer esto del gas shale, o definitivamente hay que ir más a fondo para no caer en errores como estos que estás tú comentando. Este es un proyecto en que los chihuahuenses no deben de creerle, deben de descontarle el 80% de lo que prometen los políticos. Y es un proyecto donde también hay que descontarle un 80% a las angustias de los ecólogos. Y que de alguna manera sería muy interesante, aunque es algo ya muy manoseado, que de alguna manera, por ejemplo, las cámaras y algunas ONGs, en un acto de generosidad, porque unos son conservadores y muchas veces otros de izquierda, crearan algún espacio de vigilancia del proyecto una vez que se inicie. Ahora, sé que lo que estoy diciendo suena a sueño guajiro o a milagro, pero sería la única forma de realmente realizar una vigilancia apropiada por parte de la ciudadanía. Y lo que sí es importante es que, pues yo invitaría a todos los medios de comunicación a que a través de artículos en términos accesibles le expliquen a sus lectores y a su audiencia qué diablos es el fracking y qué diablos es el chale, ¿sí? Y dejemos esa catarata de declaraciones a favor y en contra, porque sí es un tema que angustia a muchísimos chihuahuenses. Sí, desafortunadamente es así, pero como tú dices, hay que profundizar más en este tema con especialistas en la materia. Por eso te agradecemos, Pablo, que hayas tú venido a platicar aquí con nosotros sobre esto, que seguramente pues todavía tiene mucha tela de donde cortar, más de dónde discutir. Mira, a mí como la parte periodista que tengo, uno de mis mayores pasiones es cómo poner situaciones y temas técnicos en un lenguaje de la banqueta. Para que se entienda bien. Así es, bueno. y para no estar angustiando y manipulando. Correcto. Bueno, Pablo, pues te agradecemos mucho. Muy amable, al contrario. Y seguiremos platicando sobre este y otros temas. Gracias. Y gracias a usted que nos vio aquí en Expectativa Noticias. Bueno, se nos quedó muchísima información, prácticamente toda, pero el tema valía mucho la pena. Mañana estaremos con usted nuevamente aquí en Expectativa a las 2 de la tarde. Hasta pronto, gracias.